Estamos en comunicación con la abogada y abogada laboralista y presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Villa María, Itatí de Marchi, a quien saludamos. ¿Cómo te va? Buen día, buen mediodía. Hola, ¿cómo estás, Franco? Buen día. Un gusto estar en contacto con vos. Gracias por el espacio de nuevo. El placer es nuestro. Bien, se inicia este debate, o mejor ya inició, entre bambalinas, y hoy comienza en el Congreso a debatirse la reforma laboral. ¿A qué tenemos que estar atentos los trabajadores? Bueno, Franco, en términos claros y sencillos, porque cuando hay tanta confusión y cuando todo ha estado tan guardado entre siete llaves y daría la sensación de que el consenso, a diferencia y al revés de lo que ha sucedido históricamente en la Cámara de Legisladores, se ha dado antes de que ingrese el tratamiento, sin el conocimiento de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores y de la abogacía laboralista. Me parece que lo importante ante estas circunstancias tan descifradas, tan confusas, es poner un poco de orden. Lo que se ha sabido del proyecto que ingresa a tratamiento es que primero quiero aclararte una cosa. Voy a hablar en mi carácter de abogada laboralista, digamos, Sí, más allá de mi carácter de presidenta del Colegio de Villa María. Suponemos. Bien, gracias por aclararlo, Itatí. No hay un artículo de todo el proyecto que sea en beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Eso no hay quien dude en la doctrina laboralista. Quienes nos dedicamos al estudio, a la difusión, a la defensa de los derechos de los trabajadores, no hay un artículo de defensa de los trabajadores, y me atrevería a visorar también, o opinar, en una opinión personal, obviamente, que no hay ningún artículo dedicado a proteger la industria, que nada más y nada menos el timing de la industria y el timing del crecimiento económico micro, que es el que hace a la economía de todos diariamente y a llegar a fin de mes, que es las pymes y las micropymes. No hay ningún artículo que beneficie a ellas. Claro. Muy por el contrario, se trata de una reforma que beneficia a grandes empresas que en nuestro país claramente son unas pocas, y pocos conocemos, discúlpame un poco el sonido ambiente. Sí. Pocos conocemos quiénes son los que están detrás de estas grandes empresas beneficiadas con esto. Dicho esto, un poco la introducción, ¿no? Este proyecto de reforma viene a proponer de nuevo, a prometer de nuevo el sueño de la generación de empleo y venir a solucionar la generación de empleo. Y ahí hay un paréntesis que quiero hacer. Desde el 9 de julio del 2024 rige en la Argentina una reforma al sistema, al ordenamiento laboral brutal, una reforma integral brutal que se ha llamado la Ley Bases, la 27.742, que hizo una reforma integral al derecho al trabajo, prometiendo esto mismo que esta otra reforma, a menos de 2 años de su vigencia de la anterior, viene a proponer. Muy por el contrario de lo que proponía y prometía la reforma integral que se dio en este mismo gobierno hace muy poco tiempo. Estamos hablando de menos de 24 meses atrás, en un sistema laboral histórico. Sí. No solamente no generó empleo, sino que se perdieron 251.000 puestos de trabajo. Bien, eso hace de nuevo con combo. esta misma promesa. Claro, ahí está. Esa promesa se agarra de una cifra que marca que menos del 50% de los trabajadores de la Argentina está en situación irregular. ¿Cómo llegamos a esto para dar pie a esa promesa, digamos? ¿Se entiende la pregunta? Es que de nuevo, sí, claro que se entiende. De nuevo, en una opinión personal, la reforma brutal e integral que propuso este gobierno y se aprobó en ambas cámaras hace menos de 1 año y medio, invitaba al empleador a no registrar al trabajador. ¿Cómo no va a haber esta cantidad de falta de trabajo registrado? Sí, imagínate que el fundamento central, el núcleo central de la reforma que tenemos, que desde el 9 de julio nos rige, y que ahora viene una nueva reforma porque no cumplió sus expectativas y esta tampoco lo va a cumplir, perdón por el pesimismo, básicamente, lisa y llanamente, en términos claros, se le sacaba el agravamiento a la indemnización del trabajador despedido a aquel, o que se considere despedido por una injuria, por ejemplo, la falta de registración, le sacaba el agravamiento que debía pagar el empleador que no cumplía con la registración, y que lo ponía en una diferencia respecto del empleador que sí cumplía con la registración. Por eso no existía ninguna diferencia entre tener un trabajador sin registración y tener un trabajador registrado
conforme a lo que determinan los organismos previsionales y recaudatorios. ¿Me explico? Sí. Eliminóse indemnización agravada. Entonces la abogacía laboralista empezó a decir, ¿cómo puede ser que no exista ningún tipo de sanción para aquel empleador que le genere un daño al trabajador? Porque más allá de la indemnización agravada, le genera un daño al trabajador en su proyecto de vida, en su proyecto de jubilación, en la posibilidad de acceder a un crédito, en la posibilidad de acceder a una obra social y tantos otros beneficios que trae el hecho de ser alguien en este mundo, que implica la registración en un trabajo y poder acceder a la dignidad del trabajo. Claro que si vos le quitas la sanción al empleador incumplidor, invitas a los otros empleadores a decir, ¿por qué entonces voy a tener el registrado un trabajador? Bien. Cuando hablamos de cómo se perjudica, más allá de que no beneficia, uno puede reclamar, primero que todo, el resguardo, que cuente con aporte jubilatorio, obra social, y también aparece la indemnización como grave pérdida, las horas extras, las vacaciones. ¿Qué más pierde el trabajador con esta reforma, Itati? Si te parece, te hago un puntadito muy claro y en términos que entendamos todos, digamos, respecto de lo que plantea en relación a la jornada. La ley de jornada ha sido la primera conquista en el derecho del trabajo de la Argentina. Nadie se había atrevido a discutirla, digamos, porque se trataba lisa y llanamente del descanso de la persona que trabaja y su familia, tanto entre jornada y jornada de 12 horas, las vacaciones anuales y las vacaciones semanales, digamos, del fin de semana. ¿Qué es lo que hace esta ley? En un lenguaje engañoso, en un lenguaje que participa a que la clase trabajadora acepte esta reforma, habla del banco de horas. ¿Qué es básicamente el banco de horas? El banco de horas es la posibilidad de compensar horas trabajadas en exceso el día anterior. Por ejemplo, el día anterior o en otra jornada. ¿Qué es lo que, en un ejemplo concreto, posibilita esta ley? Que el trabajador trabaje hasta 12 horas al día, teniendo el empleador que compensarle el exceso de horas que ha trabajado por sobre encima de las 8 de la jornada diaria habitual, sí, en otro momento que el empleador decide de acuerdo a su organización y a su dirección de la empresa. ¿Qué implica esto? Lisa y llanamente, el eliminar el derecho al cobro de las horas extraordinarias o suplementarias en la clase trabajadora. ¿Qué pasaba con las horas extraordinarias o suplementarias para la familia trabajadora? Que muchas veces ya eran parte y se habían transformado en normales y habituales y ya hacían parte del sustento familiar económico, individual y familiar. Claro. Hoy en día, básicamente, vos tenés como una alcancía en donde pusiste ciertas horas porque el empleador decidió que un día trabajaras más de 12 horas y el empleador después te lo va a compensar en algún momento donde no te necesite tanto, devolviéndote esas 4 horas que vos trabajaste de más. Eso que estaba lisa y llanamente prohibido por la ley, porque si vos como empleador necesitas que un trabajador trabaje más, podés pagar las horas extraordinarias ese día, hoy en día se habla como banco de horas que lisa y llanamente va a decidirlo el empleador, ¿no? Sí. Cuando te pido que me compenses horas o cuando te pido que trabajes 12 horas y cuando te las devuelvo en el momento que quiero. Lo cual hace que la familia trabajadora, su organización semanal, diaria... ahí va. Termina. ¿No? Desorganiza también la rutina, que a veces es bienvenida, digamos, para la familia, no solo para el trabajador. El cuidado de hijos, la modalidad de cuidado de hijos, la distribución de tareas familiares hacia adentro de los hogares familiares, atenta contra un armado, contra una organización y un armado cultural y social. Me explico, va mucho más allá de una reforma laboral. Sumado a eso, hoy en día sabemos que de acuerdo a la antigüedad que vos tenés en el trabajo, tenés tantos días vacacionales conforme a la antigüedad que tenés en el trabajo. Hoy en día, el empleador, con este proyecto, lo que se pretende es que el empleador fraccione esos días. Por ejemplo, si vos tenés una antigüedad que te da derecho a 21 días de vacacionales, el empleador te puede fraccionar esos días vacacionales de acuerdo, de nuevo, a su organización, a su poder organizacional, que lo engordan a niveles exorbitantes, con un mínimo de 7 días. O sea que te puede dar 7 días y 7 días en el momento que vos quieras, lo cual también atenta contra la organización familiar. Y es contradictorio porque al poder manejar la cantidad de horas que vos trabajás para explotar cuando la demanda es mayor, eso no genera mayor cantidad de empleo, sino mayor explotación. Claro, naturalmente. Por eso es que el relato se desvirtúa en el artículo siguiente.
sin ir más lejos. En un artículo el fundamento es uno, pero al ver qué pasa con los días vacacionales, se cae el fundamento por el cual supuestamente se sostuvo el tema de las horas anterior. Y las vacaciones tampoco pasan, pasan a ser o seguirían siendo potestad del trabajador, sino serán cuando la patronal quiera. Claro, ya no, ya este derecho de la persona que trabaja de decidir en qué tiempo se va de vacaciones, pudiéndolo inclusive coordinar, porque digamos la verdad, en el terreno de lo fáctico, en el terreno de lo que pasa todos los días, uno hablaba con el empleador, decidía con el empleador cuál era, y más en una pyme, más aún en una pyme. Ahora no, ahora es poder absolutamente discrecional del empleador el cuándo te vas y el fraccionarte las vacaciones en tantos días, como en tantos 7 días como te correspondan de acuerdo a tu antigüedad. ¿Notas atrás? También. Sí. Sí, perdón, termina. No. Adelante. Bien, notas atrás hablamos del concepto y ya he escuchado en algunas empresas o cámaras empresarias que se habla de colaboradores. Sí. Empezamos a engañar al trabajador haciéndolo creer que es parte de este cambio. Claro, naturalmente, lo que decías es muy acertado, pero además, de nuevo, ¿no? Hubo una reforma el 9 de julio del 2024, reforma brutal que habló de colaboradores, de una manera rudimentaria y tan confusa que iba a claramente aumentar la litigiosidad, porque la forma en que fue redactada con una técnica legislativa muy precaria, hacía que este artículo de trabajadores colaboradores, que básicamente lo que determina... Ay, no, se nos cortó. No me digas. Sigue. Bien. Ahí está Itatí de Marchi repasando cuáles son los puntos que se reforman de esta nueva iniciativa que se debate en el Congreso. Sí, Tati, ahora estamos. Se cortó. Está. Perdón, se cortó. Sí, aquí estoy. No, ningún problema. Bien, hablábamos del concepto. Que vos lo mencionabas, está mencionado ya en la reforma brutal del 9 de julio de 2024. Claro. Se habló de trabajadores colaboradores, pero esta figura de trabajadores se implementa en esta reforma con una técnica legislativa muy rudimentaria, que evidentemente advierten con esta nueva embestida de esta reforma, y la figura de colaboradores ahora es reforzada. Esta figura quita al trabajador a estar en soledad, a no ser representado, a salirse, a generar una huida o una fuga de las relaciones de dependencia. Lo que hace esta ley, lo que pretende el proyecto de ley que ingresa ahora a tratamiento, es sacar, para que lo entendamos todos, eliminar todas las cuestiones que hacen sospechar que hay una relación de trabajo. Por ejemplo, si hay una persona que está inscripta en el régimen de monotributo, pero siempre facturó de manera habitual y normal, siempre la misma empresa, cumplió servicios, cumplió horarios. Cumplió órdenes. Cumplió órdenes, tiene cola, tiene 4 patas, y dice, guau, es un perro. O sea, sí. Si el qué, el cómo y el cuándo lo determinó otro distinto a vos mismo y a tu libertad, es que sos un trabajador. Bueno, ¿qué hace este nuevo proyecto de ley que se pretende implementar? Sacar todas esas presunciones, por decirlo de alguna manera, o sospechas que la ley de contrato de trabajo determinaba como presunciones del trabajador que era defraudado intentando poner una figura que no era la cierta, digamos, intentándolo hacer supuesto monotributista cuando era lisa y llanamente un trabajador. ¿Qué hace sacar todo? No se va a presumir ni se va a sospechar, ni si hay facturas permanentes, concomitantes, siempre la misma empresa, si se prueba que se cumplieron horarios y demás, siempre se va a entender, en principio se va a entender que era un trabajador independiente. Hermoso. En nuestro ámbito lo conocemos como el fallo de Tonietti en un juicio a Mario Pergolini, justamente. Es literal, exactamente. La última, Tati, porque empezaste a hablar de... Sí, se suma también, perdón. Se suma también a que directamente deja saldada la discusión, y acá es que te das cuenta verdaderamente cuáles son las intenciones del proyecto, deja saldada la discusión de que los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales o de apps
que hoy en día es un gran porcentaje de la población trabajadora en este tiempo, en este periodo cultural y social, no están dentro del mundo del trabajo. Los eyecta directamente como si eso fuera una cuestión legislativa. Eso es una cuestión de pruebas, eso es una cuestión de la magistratura, eso es una cuestión de los ríos de tinta que corren en base a lo que escribe quienes saben del tema, quienes estudian tanto el tema. No, una ley determina y los eyecta totalmente sin posibilidad de discusión a los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales. Lo que llama la atención es que la norma se hace llamar modernización laboral, sí, ley de modernización laboral, y no se ocupa ni de un punto de la modernización laboral. Y no solamente esto, sino que además deroga la ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo, con tantos trabajadores y trabajadoras que hoy en día teletrabajan, regulaba los derechos y protegía los derechos de los teletrabajadores o teletrabajadoras. Deroga la ley, directamente le elimina la ley, cuando es la primera ley que habló de derecho a la desconexión. Básicamente, ¿qué es el derecho a la desconexión? Quien teletrabaja y cumple órdenes a través de una computadora pueda apagar la computadora y nadie lo moleste hasta prender la computadora en horario de jornada habitual al día siguiente. Fue muy festejado por Doctrina esto, claro, con algunas críticas respecto de su redacción, pero fue por primera vez uno de los primeros países en el mundo que habló de derecho a la desconexión de los teletrabajadores. Elimina. Una manera de regularlo. Y Tati, la última, te digo, empezaste hablando de consensos. ¿Cómo crees que sea posible avanzar con un consenso sobre una ley que afecta al mundo laboral, vamos a decirlo así, tranquilito, mansamente, digamos, que afecta, o mejor dicho, que daña al trabajador, que ataca al trabajador en sus derechos? ¿Y cómo puede ser que alguien se atreva a tanto como es a aplicar una ley de jornada? Yo creo que vos sabés, el punto central, humildemente, el punto central va a estar en entender que esto no se trata de un único daño, que el foco no está puesto solamente en la clase trabajadora, sino también en las pymes y en las micropymes. Y ahí vamos al fondo de cese, este famoso fondo de cese que incluye un costo fijo para las pymes y para las micropymes para salvarse de indemnizaciones por despido, porque depositaron todos los meses, de acuerdo a la masa salarial completa que tienen, o sea, de acuerdo a todas las remuneraciones que pagan a todos los trabajadores, tendrían que depositar un porcentaje para así el sistema de la industria de la construcción, y esto les evita que cualquiera sea la forma de extinción del vínculo, se renuncia, despido sin causa, con causa, por el motivo que fuera, el trabajador va y busca, supuestamente de manera ética redactado, busca lo que está depositado en el fondo de cese y se desvincula de la empresa. Digo, ¿a quién beneficia esto? ¿A 4 o 5 empresas? ¿A las pymes? ¿Las pymes están pidiendo un costo más adicional? No. Las pymes no están pidiendo eso, las pymes piden otra cosa. Las pymes piden, por ejemplo, contribuciones patronales diferenciadas respecto de las grandes empresas o de las multinacionales. Las pymes piden ayuda en el día a día. Pero esto no lo decimos solamente los laboralistas. Lo dicen también, salieron a decirlo 3 o 4 empresarios textiles. Hace 3 o 4 días fue noticia que una de las empresas textiles más grandes en el norte se declaró en quiebra o se declaró en estado de cesación de pago. Digo, si entendemos que esto no solamente ataca al trabajador, sino que claramente beneficia a unos pocos, ese va a ser el consenso necesario para entender que claramente la industria nacional y la economía que hace que todas las personas vivamos en una situación digna no está afectando solamente a las pymes no está afectando solamente a los trabajadores, sino que también a las pequeñas y medianas empresas que son las que ponemos al mundo a andar. Y Tati, te agradezco este contacto y más claro imposible. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias.